15 de septiembre 2020. Les habla Wilfred Díaz, secretario general de SUPECO, Sindicato Único de Trabajadores del Periodismo y de la Comunicación Social. En este 8º aniversario lo hacemos en un festejo doloroso, en un festejo que no corresponde a los años anteriores, pero aún así lo hacemos desde el punto de vista del uso de la nueva tecnología. Esta nueva tecnología nos permite también como herramienta de trabajo estar reuniéndonos a distancia y abordando temas históricos centrados en este aniversario, que es el periodismo independiente y popular. 3 palabras que van a quedar marcadas en este 8º aniversario. El periodismo cumple un rol importante en la transmisión de la información y en la comunicación. Pero hay 2 tipos de periodismo: el periodismo de los mediáticos, el periodismo de los que tienen el poder y que el Estado los subvenciona para que ejerzan un periodismo contrario a los intereses del pueblo. Y hay el periodismo que queremos forjar, el periodismo del pueblo, el periodismo de la palabra nata, el periodismo de que ansía la justicia y la libertad. Ese periodismo es el que vamos a hablar hoy día. De ese periodismo es que queremos que los sindicatos, que los gremios nos puedan escuchar en una palabra de liberación de lo que queremos alcanzar como objetivos de justicia, de un derecho a la vida. Y ese es el rol del periodista ahora, de luchar por la vida. De luchar por la vida significa también luchar por la transformación de esa vida, por la transformación del país y por la transformación económica. Si esas 3 transformaciones se dan, el periodismo va a cumplir un rol más elevado en cuanto a la transmisión de esa información y comunicación. 3 transformaciones, creo que vamos a alcanzar unas nuevas formas, una nueva ligación con el pueblo, porque la palabra viene del pueblo, como decía el Bate Vallejo. La palabra viene del pueblo y va hacia él. El periodista tiene que tener en cuenta que la palabra del periodista viene del pueblo y va hacia él. Esa palabra del pueblo tenemos que respetarla, honorarla. Tenemos que darle el significado de transformación y de lucha. Las 3 transformaciones del cual hablamos permitirán que se eleve el periodismo y el periodista. El periodista muchas veces está en una situación muy delicada, y en este contexto estamos en una situación declarada por el gobierno actual de guerra. Debe desenvolverse en una situación de guerra, pero no estábamos quizás preparados para hacer frente a todo lo que viene pasando actualmente. Muchos periodistas que son despedidos, y en el mundo hay ya varias decenas de muertos en este periodo que son periodistas. Eso es en una situación quizás llamada de pandemia, pero es en una situación, como algunos le llaman, de guerra. Pero el periodista no es de guerra, es también de paz, porque nuestros pueblos son de paz. La transmisión oral que hacían nuestros pueblos, ahora lo hacemos con la palabra y con las imágenes. Ha renovado, se ha cambiado la manera de que dialoguemos, comuniquemos, nos leamos. Pero al mismo tiempo que es un periodismo en una situación de guerra, el periodista tiene que tener una cualidad, que es de ver su profesión con arte, con cultura. El periodista en situaciones de guerra y del periodista como transmisor, como ejecutor, como inspirado, como decía Arguedas, inspirados en este pueblo peruano, que es fuente de toda inspiración, decía Arguedas, inspirado en que las culturas peruanas tendrán la palabra del periodista. En este 8º aniversario, los que están exponiendo los temas ligados a esta
a este proyecto que tenemos es de que nos va a dar una lección y lo vamos a transmitir en los lugares más alejados de nuestro país, en los lugares donde no están muchas veces las representaciones políticas ni sindicales. En estos lugares estamos presentes para poder decir que aquella casa, aquella luz, va a tener el acompañamiento de la palabra, la moral de un periodista, porque un periodista que no se vende es un periodista digno, es un periodista que no está al servicio de las formas injustas que se ejercen muchas veces en nuestras profesiones, ¿no? Ese es el periodista que eleva su propia moral y la moral del pueblo. En este aniversario tenemos que recordar la gran obra periodística de la Mauta, José Carlos Mariátegui. El Amauta creó muchos órganos, como el periódico El Amauta, Labor y otras más. Y también tenemos que rescatar en este 8º aniversario las palabras, la acción, también de periodista, de César Vallejo. Hermanos periodistas, hay muchos por hacer. Lo citaba frente a otro contexto, César Vallejo lo citaba en Los 9 monstruos. Esas lecturas y esas enseñanzas de estos dos grandes personajes que tenemos que cuando agarramos la cámara, cuando agarramos el lápiz, cuando entrevistamos a un campesino, cuando entrevistamos a un obrero, tenemos siempre que basarnos en ellos y, como mencioné hace un momento, en Arguedas. En Arguedas la enseñanza fundamental es que el Perú es una fuente de inspiración infinita, decía Arguedas. El Amauta nos decía que el periodista, no existe un ente periodista que no pueda opinar más allá de la objetividad. Es difícil ser objetivos, pero también nos enseñó que hay que seguir creando y recrear, innovar y crear siempre. Es el valor del periodista, seguir creando. Y en cuanto a César Vallejo, que es lo que decía hace un momento, es que, hermanos, hay mucho por hacer, pero es la transmisión de un amor profundo por algo que nosotros luchamos, hermanos periodistas, es el valor humano. Es el valor humano. No hay periodista que pueda estar trabajando sin tener el valor humano y la ética de Arguedas, la ética de José Carlos Mariátegui, las enseñanzas y la ética de César Vallejo. Supecos tomará siempre esas enseñanzas, y eso es lo que quería decirle a los que nos están escuchando a través de este medio, de que hagamos de la fuente de inspiración, de la labor periodística y de todo lo que nos una, hagamos otro periodismo independiente y popular. Lo popular no es de que sea algo vanidoso, como cuando pasamos por la calle de Lima vemos los kioscos. No, no es una cosa general y que no tiene valor. Lo popular es cuando el pueblo tiene las enseñanzas que mencioné hace un momento, y cuando el pueblo se levanta en su voz de lucha, cuando el pueblo quiere construir un futuro. Porque tenemos que, cuando decía transformar, tenemos que construir la nueva vida. Tenemos que construir un nuevo país. Tenemos que construir una nueva economía. Porque eso determina, esas tres cosas determinan nuestra actividad. Entonces, hermanos periodistas, esto está inaugurado hoy 15 de septiembre, se inaugura, se abre, y quisiera de que escuchemos las ponencias de nuestros próximos interlocutores, nuestros trabajadores del saber, nuestros comunicadores, los que nos transmiten ideas renovadas, nuevas. A ellos escuchemos y
ciertamente nos falta un espacio, y ese espacio es el diálogo, ese espacio es la polémica. La polémica, el periodista tiene que generarla, no sale por sí sola, el periodista tiene que generar la polémica. Y en eso, Supecos es un lugar de acogida para la información, para el diálogo y para la polémica. En eso, los directivos de Supecos somos unánimes en decir que sí tenemos ese espíritu popular, y ese espíritu popular lo vamos a elevar a través de nuestra acción con arte y cultura, que es una de las exigencias del profesionalismo del periodista y del comunicador social. Queda abierto el programa que hemos mencionado, es el programa de Supecos en su 8º aniversario. Éxito en vuestros trabajos, periodistas del Perú y del mundo, a luchar por la paz y por la vida. Muchas gracias.